Muy buenas a todos, gente linda de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Por acá Citizen Tech. Bueno, hoy voy a analizar las Hull C, y este video que ya se los debía hace bastante, así que prepárate porque sin demoras arrancamos esto. Dale, vamos. Bueno gente, seguramente muchos de ustedes ya han probado la nave de la cual les voy a estar hablando hoy. Este video se los debía y como te comenté en un video anterior, no te das cuenta, no te das una idea de los contratiempos que tuve para grabar las imágenes de esta imponente y trágica Hull C. Así que vamos a ver y analizar un poco una de las estrellas que llegaron hace poco tiempo al universo persistente, la cual te cuento que tengo en mi poder desde el año 2016, así que imagínate cómo la esperaba. Bueno, esta nave está pura y exclusivamente destinada al transporte de carga a granel, manejando contenedores de 32 SCU. Siempre vale la aclaración porque bueno, hay gente nueva que se va sumando a Star Citizen, así que te cuento que la carga dentro del juego se mueve en cajas o contenedores que poseen diversos tamaños, los cuales van desde 1, 2, 4, 8, 16, 24 y 32 SCU. La monstruosa Hull C lleva contenedores de 32 SCU, más precisamente puede transportar un total de 144, los cuales se sitúan en 18 por cada sección, contando con 8 secciones en total cuando despliega su zona central de carga. Esta nave es actualmente la más grande de carga que hay de momento en Star Citizen, seguida de lejos por la Hércules de la constructora Crusader. Mientras que la Hércules puede llevar 611 SCU, la Hull la supera con amplio margen, alcanzando, escucha bien, los 4326 SCU. Sí, una verdadera locura. Tengamos en cuenta que es la hermana del medio, podría decirse, de la familia Hull, siendo la Hull A la más pequeña con 64 SCU y la Hull E la mayor con 98.300 SCU, o sea, unos 89.000 más que la Hull C. Así que si los 4.000 de la Hull C eran una locura, bueno, los de la Hull E no tienen calificativo alguno. Así que pienso que cuando dicha nave ingrese al universo persistente, la verdad que todo deberá estar bastante pulido y avanzado para ver semejante monstruo en acción y que no reviente el servidor. Además que lógicamente, bueno, son naves que no están hechas para comerciar entre uno o dos sistemas, sino que van mucho más allá de esa idea, como así también requieren de varios tripulantes e incluso la famosa y tan debatible escolta de la cual siempre se habla, ya que bueno, podés perder una Freelancer Max con su carga, podés perder una Caterpillar e incluso, ¿por qué no, una Hércules? Pero no así esas bestiales Hull que podrían ponerte en bancarrota con tan solo un par de malas decisiones. Ahora bueno, volviendo a la Hull C, déjame contarte que cuenta con rayos tractores propios, los cuales le permiten mover, cargar y descargar su propia carga. Estos rayos tractores son de tamaño 4. Actualmente solo tenemos un Tractor Beam, que es el que ya seguramente has utilizado con la Multitool, que si bien no está pensado para mover contenedores de estos tamaños, de momento bueno, vas a poder utilizarlo para ello. Hemos visto tiempo atrás y ya lo han aclarado que habrá diversos tamaños de Tractor Beams, para que de esta manera bueno, cada uno sea el encargado de mover una carga específica, donde la masa tenga importancia y sea capaz de exceder la capacidad de uno u otro. No será lo mismo el Tractor Beam que posee la Origin 315P al que posee la Cutlass Black o bueno, en este caso la Hull C. También déjame aclararte que de momento estos rayos situados en las naves capaces de mover carga están siendo trabajados por la gente de SIG, y alguien ha dejado deslizar que no estamos tan lejos de verlos en acción dentro del juego. Imagino que es una tarea complicada el tener que resolver su funcionamiento, posicionamiento en las naves y cómo este sea capaz de situar la carga en las rejillas físicas de cada nave
siendo que todas son diferentes, pero bueno, lo cierto es que la Hull C no será menos que las demás y también contará con 4 de estos rayos tractores, que dicho sea de paso los vas a manejar de forma remota dentro de la nave, tal como hoy utilizas las torretas remotas en cualquier otra nave. Los mismos se sitúan 2 en la parte superior de la nave y otros 2 en la parte inferior. La tripulación máxima que puede albergar esta nave es de 4 tripulantes, requiriendo como mínimo 2 de ellos, al menos uno pilotando y otro por ejemplo dando apoyo como torretero. Vale la aclaración que hoy en día el sistema de daños físicos y gestión de recursos aún no está implementado en Star Citizen, pero cuando lo esté, esos 4 tripulantes créeme que van a ser indispensables. Por eso siempre te menciono la importancia de pensar 2 veces al momento de adquirir naves grandes multitripuladas, a las cuales hoy podés solear de un lado a otro dentro del universo persistente, pero mañana será totalmente diferente. Mirá, imagina que llevas una carga muy valiosa, sos atacado por piratas que quieren hacerse con ella. No vas a dejar el asiento del piloto para ir a tomar una torreta, algo lógico, por lo que vas a pedirle a un amigo que se haga cargo de ella en la estación remota. La nave se sentirá pesada al tener carga, dado que esta tendrá su propia masa en el futuro y hará que la nave se sienta y mueva más tosca, lenta y perezosa, lo cual le haría la tarea más fácil al enemigo de turno que tengas que enfrentar, quien bueno va a causar diferentes daños en diversas partes de la nave mientras intentas huir. En este punto vas a precisar de otro jugador que sea el encargado de hacer las reparaciones necesarias que te permitan al menos huir con el casco, componentes, carga y tripulación intactos. Y siendo una nave grande, bueno, quien haga las reparaciones tendrá bastante tarea por hacer. El cuarto tripulante será quien te dará apoyo en la cabina gestionando la energía, escudos y bueno, otros recursos. Pero también podría ser quien dé asistencia al personaje anterior, por ejemplo en una situación de incendio dentro de la nave, lo cual si no se controla pondría en peligro toda la estructura de la misma. Entonces, bueno, como ves, si bien hoy la multitripulación no tiene tanta importancia, esto cambiará radicalmente en el futuro, por lo que no solo con la Hull C, sino con este tipo de naves multitripuladas, vas a tener que prestar mucha atención antes de adquirirla y aunque parezca repetitivo cada cierto tiempo, yo sé que lo digo, bueno, no me voy a cansar de decirlo. También es verdad que si bien las torretas remotas podrías equiparlas con blades para automatizarlas y además en lugar de sumar amigos a tu tripulación podrías contratar NPCs, ¿por qué no? Te digo que no será lo mismo. Y viendo cómo se comporta la IA en Star Citizen, bueno, te aseguro que yo no le prestaría ni la Aurora para dar una vuelta por Daima. En cuanto al armamento, bueno, al ser una nave carguera a granel, lógicamente no es su fuerte. Si bien puede disuadir algunos ataques, lo mejor será intentar huir que enfrentar a los enemigos. Tiene 2 torretas remotas con 2 armas láser de tamaño 3 cada una. El piloto puede utilizar las armas situadas en la parte frontal de la nave, que también serían 2 de tamaño 3. Cuenta con 2 escudos de tamaño 3, lo cual es realmente genial, ya que le otorga a la nave y su tripulación el tiempo de resistencia suficiente para intentar disuadir a su enemigo con el fuego de sus torretas, pudiendo soportar así una carga considerable de fuego y luego bueno poder alejarse dando el salto hacia algún sitio lejano. También tiene 2 coolers del mismo tamaño y una planta de energía de tamaño 3. La cabina es amplia y tiene espacio para 3 tripulantes. La visión es típica de MISC, digamos que bueno, se ve lo justo y necesario. Saliendo de la cabina encontraremos de un lado las cabinas para guardar los trajes y el elevador que nos va a permitir salir de la nave, y bueno, del otro lado tenemos la zona que contiene las cápsulas de escape. Tenemos una escalera que nos va a llevar a la parte superior donde encontraremos la sala destinada a manejar los rayos tractores y por ende la carga. También en esta zona tenemos el lugar de hábitat para la tripulación. Siguiendo en la parte inferior, bueno, vamos a pasar por el pasillo, el cual se va a extender cuando la nave despliegue los brazos de carga, y una vez que lo pasemos obtendremos acceso a la zona de ingeniería. Arriba de esta vamos a poder acceder mediante un elevador al área de componentes, más allá de que bueno, algunos los tenemos situados en otras partes de la nave. Y por último, en la planta superior encontramos un acceso a una esclusa exterior.
De momento esta nave solo puede comerciar entre algunas estaciones con determinados commodities por lógicas razones. La cantidad de mercancía que mueve es muy grande y el sistema económico del juego, como el de oferta y demanda, aún no están listos para que pueda mover cualquier producto. Además de esto, lógicamente hay que sumar que aún Star Citizen solo cuenta con un sistema planetario y esta nave está hecha, pensada y diseñada para moverse mucho más allá de un sistema. Si nos dejamos llevar por la imaginación y observamos los puntos de salto que han sido añadidos recientemente, vemos a Magnus y Terra. Allí es donde esta enorme nave podría comenzar su ciclo exitoso al mover material de un lado a otro, ya que estos sistemas se contraponen con creces a Pyro, aunque claro, el único que está cerca de ver la luz sería este último, y estimo que los otros dos, por lo que conllevan en cuanto a su construcción y desarrollo, van a demorar algunos años en completarlos, por lo que bueno, veremos cómo SIG se las ingenia para que la Hull abastezca el espacio moribundo de Pyro y sus tierras desoladas. Esta nave tuvo un valor inicial de $200 y con los avances en su desarrollo fue aumentando hasta recibir el último toque al momento de su salida, llegando así a costar $500, lo cual da un indicio de dónde se van a situar sus hermanas mayores. Hablo de la Hull D y E. Es realmente difícil tomar la decisión hoy en adquirir o no esta nave, ya que el costo se ha elevado, bueno, bastante, digamos. No digo que esté mal, ya que para lo que representa en su rol, creo que podría costar entre $400 a $450, así que bueno, no está lejos el valor actual de mi idea. Pero también es verdad que hoy en día es una nave que, bueno, no sé si decir que no aporta nada, y lo digo bajo mi responsabilidad y opinión. Esto no quiere decir que sea así literalmente. Digo que no aporta nada porque para sacarle todo el jugo aún falta un sistema económico bien trabajado en Star Citizen, un sistema de stock, oferta y demanda mucho más avanzado, obviamente más sistemas planetarios, más commodities y también un mejor sistema de carga. Cuando digo un mejor sistema de carga me refiero a que el actual, bueno, es algo tedioso y a muchos puede hacerles dejar de lado esta nave rápidamente. Mira, llegas a la estación, tenés que acoplarte a la misma, lo cual no es una tarea sencilla. Luego de lograrlo con éxito vas a tener que bajar de la nave e ir hasta la galería. Allí ingresar a la oficina de administración, comprar la carga que quieras llevar. Vas a tener que tomarte el ascensor otra vez para volver a la nave, correr, desacoplarte. En este punto vas a tener que mover la nave hasta una zona virtual, por así llamarla, donde la nave va a comenzar a cargarse automáticamente, y esto por cuestiones lógicas va a llevar un determinado tiempo. Con todo esto cumplido vas a tener que rezar prácticamente para que ningún malintencionado te reviente al salir de la estación por el solo hecho, bueno, de divertirse con vos, y lo mismo al llegar a la estación de destino. Como ves, de momento es todo un tema realmente el tener que transportar carga en esta nave, demasiado tedioso para mi gusto. De todas formas, ya han comentado que están trabajando en el sistema de economía, también en la modificación para el sistema de carga, lo cual haría la tarea algo más amena llegado a ese punto. Ahora, en resumen, si tendría que comprar hoy esta nave, no lo haría, porque tiene más contras en este mismo instante que beneficios. Ahora, si la compras pensando en todo lo que tiene por ofrecerte en el futuro y te gusta sobre todo la mecánica de transporte, bueno, va a ser una muy buena compra. Bueno, ¿qué les parece esta nave? ¿La probaron? ¿Tienen una? ¿Les parece muy costosa? ¿Tienen otra Hull? ¿Una Hull A quizás? Bueno, prefieren otro tipo de naves en cuanto a carga, una Caterpillar, una Freelancer Max, una Hércules. Como siempre te invito a que dejes tu opinión libremente en el canal, la cual es un lujazo en cada video. Ya sabes que si este video te sirvió, te gustó o te informó, podés dejar ese imponente like para valorar el contenido del canal. Podés compartir todos los videos con quien quieras y, por qué no, así ganar un nuevo amigo dentro de Star Citizen con quien disfrutar del universo persistente. Y siempre te recuerdo que estás invitado o invitada a suscribirte y ser parte de este largo viaje. De paso, quiero agradecer a todos los que se suscriben y también a los miembros del canal por el apoyo que nos brindan. Ahora sí, motores encendidos, todo listo para saltar con rumbo desconocido, pero obviamente no me voy sin antes decirles, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguro.
Cuiden esa carga, que los piratas están a la orden del día. Nos vemos en el próximo video. Adiós.